que es segunda de Timoteo capítulo 3. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el amado Pablo hablándole a su hijo amado, su discípulo Timoteo. Y dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán muy crueles y odiarán lo que es bueno. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedecer, que es Dios. Y dice, termina: aléjate de tal clase de individuos. Quiero darle una advertencia a la iglesia hoy de que lo que ocurre en el mundo es consecuencia de lo que ocurre en la iglesia. Lo que está allá afuera no es por casualidad, es una consecuencia de lo que está ocurriendo en nuestra iglesia. Y la iglesia está llena de gente que viene a visitar y a escuchar, pero no está dispuesta a ser corregida. Y creo que es un privilegio para nosotros en nuestra casa que podamos recibir la palabra de Dios para analizarla, para aplicarla en nuestra propia vida, para reconocer cuáles son esos errores que nosotros estamos cometiendo, para renunciar a ellos, ¿verdad? Y poder levantar en nosotros una nueva realidad. Y la realidad se centra en la palabra de Dios. Y Dios puso, y es un gozo y un privilegio estar nuevamente dirigiendo la palabra en esta casa, y que por la misericordia de Dios podemos compartirla aún. Y creo que es importantísimo esta advertencia que hace Pablo en segunda de Timoteo, y que la tengamos presente y leamos en nuestras casas, que podamos revisarnos cada uno de nosotros internamente para poder tomar decisiones a tiempo, poder tener en nosotros una vida llena del Espíritu Santo. El peor ejemplo que da una iglesia cristiana es el comportamiento de sus hijos. El peor ejemplo o el mejor ejemplo de una iglesia cristiana lo dan los seres humanos que se han convertido a Cristo. Y parece mentira o contradictorio que una persona que se ha convertido a Cristo dé un mal ejemplo, ¿verdad? Por eso debemos estar alerta cuando Pablo le dice: se acerca el día en que no escucharemos. No estaremos dispuestos a oír, porque se levantará un espíritu que nos hará ruido en nuestros oídos y no aceptaremos la palabra de Dios. Así que abre tu corazón para que recibas este mensaje de parte del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Y en la pantalla, mientras lo colocan,
dice lo siguiente: nosotros, dice, somos la sal de la tierra. Diga, nosotros somos la sal de la tierra. Pero sin la sal, o sea, sin nosotros, ¿verdad? Pero si la sal, si nosotros nos desvanecemos, ¿con qué será salada? Refiriéndose a la tierra. Dice, no sirve más para nada la sal, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Quiero comenzar contándoles una breve historia. En una pequeña aldea, una familia cocinaba, no tenía electricidad y todos los días colocaban sal en la carne. Y esa colocación de sal era para conservarla. Aquellos que conocen un poco de esto, evita que la carne se corrompa. Un día la sal se humedeció, llovió y se humedeció. Y la sal perdió su sabor. Esa semana, toda la carne que tenían para su sustento se descompuso. Entonces ellos entendieron que sin la sal todo se corrompe y se pudre. ¿Quién dice amén a eso? De la misma manera, Jesús explicó este mensaje en el Sermón del Monte. ¿Y a quién se lo explicó? A una gran multitud. Diga multitud. Diga multitud. Esa multitud, en esa multitud todos conocían el principio de la sal para preservar la carne. Sabían que esa era la forma de conservar o detener el proceso de putrefacción de la carne. Y así también pasa con el mundo. Cuando los hijos de Dios no cumplimos con lo que tenemos que hacer, con nuestro propósito como portadores de la sal, el mundo se corrompe. Diga, corrompe. El mundo se está corrompiendo producto de que sus hijos, la iglesia, no está haciendo su trabajo. Y la iglesia es la sumatoria de cada uno de nosotros aquí presentes. Jesús nos sigue hablando a nuestro corazón, usando su palabra. Este pasaje bíblico nos desafía a cada uno de nosotros a tener una fe visible en lo que Él nos está hablando, que es algo relevante y que causa una transformación para aquellos que lo entendemos. Para entender el contexto de este versículo, la palabra de Jesús en Mateo 5, 13, 16, necesitamos situarnos en el contexto, dentro del contexto bíblico o histórico donde fueron pronunciadas estas palabras. El Sermón del Monte, uno de los discursos más empoderados, más famosos y más profundos de Jesús, considerado por los expertos el mensaje de Jesús con más enseñanza para el ser humano. Fue cuando Jesús comenzaba su ministerio y predicaba a una gran multitud. Pocos le conocían en ese momento y les predicaba sobre el reino de Dios. Sanaba a muchas personas, a todos los que atraía a esa multitud, producto de ese don de sanidad que Él tenía y que todos nosotros podemos tener. Atrajo gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todas las ciudades importantes de alrededor de Jerusalén.
En el contexto cultural, Jesús hablaba a judíos. Ahí vivían judíos que vivían bajo una ocupación romana, donde vivían muchos de ellos pobres, marginados, oprimidos, pero todos con una esperanza común, una esperanza mesiánica, una fe activada, centrada en la venida de alguien que pudiese quitar la bota romana de su cuello. Esperaban que el Mesías les liberara a cada uno de ellos de la forma política o políticamente hablando o socialmente del duro control militar ejercido por Roma. En cambio, llega Jesús como el Mesías esperado, con una propuesta totalmente distinta a lo que ellos esperaban. Esperaban a lo mejor un hombre montado con un caballo gigante, lleno de un gran ejército para liberar a Roma, a liberarlos de Roma. Pero la propuesta revolucionaria que Jesús traía era una respuesta, un plan espiritual. La llegada del reino invisible, eterno, poderoso, que empieza formando el corazón del ser humano. Y si lo podemos entender cada uno de nosotros, Dios no puede hacer nada por nosotros si no comienza a trabajar en nuestro corazón. Diga, nuestro corazón. Antes de Mateo 5:13, Jesús había declarado en el mismo sermón la bienaventuranza. ¿Pero qué dijo Jesús a la multitud sobre la bienaventuranza? Presentó todos los valores del reino de Dios y todos los valores que cada uno de nosotros debería tener en su corazón. Esos valores contrarrestan con la cultura del mundo. Estos valores, como la humildad, la mansedumbre, la misericordia, la pureza, el hambre de justicia precisamente, y la capacidad de soportar la persecución. Jesús en ese discurso hablaba bienaventurados, cada uno que portan estas palabras que desafiaban la actitud del ser humano que hasta ahora había sido pisoteada por el Imperio Romano. Pero también describen esas cualidades que debemos tener como hijos de Dios. Esas cualidades a quienes somos ciudadanos del reino o nos consideramos cristianos. Y una de las preguntas que hizo la pastora al comenzar: ¿quiénes son cristianos aquí? 3 levantaron la mano, después 8, después 12, no estamos muy convencidos. Lo que sí debemos hacer es entender la palabra de Dios de una manera práctica para que podamos ser luz y sal. Jesús enseñaba cómo debemos vivir el evangelio, su evangelio, cómo debemos vivir como cristianos, cómo debemos vivir como hijos de Dios. Y eso debemos hacerlos en la tierra antes de partir al reino de Dios donde nosotros pertenecemos. Y justamente antes de declarar cuáles eran esas bienaventuranzas, bienaventurado aquel que hace esto, bienaventurado aquel que hace aquello, el humilde de corazón, aquel que sufre persecución, el pobre espíritu. Jesús conecta este mensaje o estas cualidades con la identidad real de un hijo de Dios y con la misión que tenemos en la tierra como hijos de Dios. La bienaventuranza son cualidades que deberíamos portar cada uno de nosotros. Inmediatamente conecta con la misión que debemos tener con esas cualidades. Jesús nos llama a identificar
cuáles son estas cualidades, cuáles son esas virtudes que debemos desarrollar, y si aún no tenemos, debemos trabajar para impactar la sociedad que está afuera. La palabra de Dios afirma que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el significado real de la sal y de la luz en el mundo judío? Porque entiéndase que la palabra de Dios fue escrita en un contexto histórico judío, hebreo. La sal en la cultura hebrea tenía muchos usos simbólicos y prácticos. Uno de ellos, por supuesto, se usaba, como lo dijimos, para conservar los alimentos en una época sin refrigeración. Segundo, se utilizaba en ofrendas y en pactos, como está escrito en el libro de Levítico capítulo 2 versículo 13. Número 3, era el símbolo de sabiduría, porque en Colosenses 4:6 menciona que nuestro hablar sea sazonado con sal. Amén, ¿usted me escucha? También simboliza el juicio purificador de Dios hacia nosotros, como en el caso de Sodoma y Gomorra, que la esposa de Lot fue hecha una estatua de sal. Cuando Jesús dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si nosotros perdemos el sabor, no servimos para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nos está hablando a nosotros que al perder la razón o el objetivo o la misión o el propósito de estar aquí en la tierra, posiblemente también estemos frente a la pérdida de utilidad como hijos de Dios. Y es una advertencia a un posible juicio espiritual. Y así como la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal, y esto significa cuando nosotros miramos de la oscuridad y desear la oscuridad de donde Dios nos ha sacado, ahí es donde se pierde la identidad espiritual, y ahí es donde es hollada por los hombres. Podemos poner en riesgo nuestro propósito y quedar paralizados sin propósito ante el reino de Dios. ¿Usted me sigue? Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, no está elogiando a los discípulos, no nos está elogiando a nosotros. Él nos está dando una advertencia de que somos el portador del cambio que puede estar en la sociedad, diciéndonos que nuestra misión es preservar la verdad, evitar la corrupción del hombre en el pecado y dar sabor al mundo insípido. A veces jugamos al cristiano a la escondida. Tememos hablar de Jesús. Nos avergüenza hablar de Jesús. Pensamos que es mejor andar como los que andan en el mundo que andar como los que andan como hijos de Dios. Y la luz simboliza esa revelación divina del Salmo 119, versículo 105. Cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. En el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 21 habla que la luz es la presencia genuina de Dios cuando guía a Israel con una columna de fuego por la noche. La luz es la justicia y la verdad que necesitamos nosotros. El propio Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Él es la luz.
si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Y qué nos pasa, familia? Se nos van los ojos con lo que vemos en la oscuridad del mundo. Nos llamamos cristianos, pero vivimos peleando entre nosotros. Levantamos calumnia, tal cual como lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. Estamos en los últimos tiempos porque nos enfriaremos. Creemos que la palabra de Dios no es importante y dejamos de temer a Dios. Jesús pronunció estas palabras a una audiencia sencilla. Eran campesinos, pescadores, mujeres, niños y marginados. Personas sin poder político y que no tenían ningún tipo de influencia social. Y sin embargo, Jesús les dice: ustedes tienen el potencial de cambiar el mundo. A veces nos detenemos, nos paralizamos. No hay excusa cuando Jesús como ejemplo da un discurso sobre los oprimidos, aquellos que tenían la bota romana en el cuello. Acá Jesús derriba toda excusa que a veces solemos poner. No importa la posición social, económica o educativa que tengamos, si eres parte del reino, tu vida está llamada a influir y a transformar a los demás. ¿Quién dice amén a eso? Nacimos para influenciar. Nacimos para cambiar la sociedad. Jesús no está reclutando religiosos. Jesús no busca apariencia, sino gente disponible con mucha sustancia que les llama a sus discípulos. Así que vamos a desmenuzar estos 4 versículos de Mateo 5, 13, 16. Y para que lo podamos entender uno a uno. El versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Aquí Jesús afirma que el creyente, el discípulo, el Hijo de Dios, tiene un papel activo en preservar la palabra de Dios en la gente, dar sabor y evitar la corrupción espiritual que está obteniendo el mundo. Pero también nos advierte que el trabajo del mundo es humedecer tu sal para que pierdas tu esencia y que pueda ser hollada por los hombres. Dice: vosotros sois la luz del mundo, porque estás lleno de características. No somos como una ciudad en lo alto, dice. Que somos como una ciudad en lo alto y no como aquella que se esconde. Tenemos que tener ese sentido de ser antorchas, que mientras más alto la pongamos, más influenciamos con nuestra luz. Vivimos ocultando nuestra fe. Vivimos aparentando lo que no somos. El versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No se trata de lucir bien. No se trata de lucir espiritual para que te aplaudan. Se trata de hablar claro y con conciencia. De vivir de manera que glorifique al Señor. Que nuestras obras puedan reflejar la presencia de Cristo en tu vida. Que no puedas tú ser el mal ejemplo de tu familia, el mal ejemplo de tu oficina, de tu trabajo, de tu universidad. La sal en griego significa alas.
con H, que no solo daba sabor a los alimentos, sino que era el símbolo de lo no corrupto, pero también era el símbolo de pacto. Cuando tu vida está llena de gracia y está llena de verdad en Cristo, tú eres influencia para cualquiera. Influyes en tu entorno por tu santidad, por tu comportamiento, por tu justicia y por tu misericordia. No te presta para nada que provoque peleas ni contiendas. No murmuras, no criticas, no contaminas a los demás, no hablas palabras impropias, no te prestas a contaminar a otros. Si perdemos nuestro sabor, iglesia, perdemos la identidad de Cristo en nosotros. Si perdemos nuestro testimonio, estamos perdiendo el sabor de la sal, el propósito, la condición de ser un bienaventurado. Si perdemos la integridad, perdemos la justicia. Y entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Porque Él nos hizo salvos, pero nos hizo justos. Y la luz en hebreo significa O-R, nada más. Significa tener iluminación, claridad espiritual, dirección en lo que hago y ser una persona llena de esperanza y de vida. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Dios crea la luz y la separa de la oscuridad. Y quiero que me pongan mucha atención a esto. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz, en Juan 8:12, y llego para separar la oscuridad estática que existe, y ahora nos transfiere esa misma identidad a nosotros. La oscuridad es estática, la luz tiene velocidad. Tú te tienes que identificar con el Jesucristo crucificado para salvación de todos nosotros. Y Él es la luz. Él tiene movilidad. Satanás quiere que te estanques en la oscuridad. Y dice la palabra que donde llega la luz, la oscuridad retrocede. Y cuando la oscuridad retrocede, es porque la antorcha de los hijos de Dios está presente. ¿Quién dice amén a eso? Usted es una antorcha que representa a Jesús. Es la extensión de Jesucristo en los postreros días hasta que Él venga. Usted representa la verdad y la vida por la cual Jesús vino a esta tierra. La luz no pelea con la oscuridad. La luz simplemente la vence y la aparta. Jesús dijo: yo soy la luz, el que viene a mí tendrá vida. Por eso la luz no debe pelear con la oscuridad, simplemente la aparta. Una persona que ora en su trabajo está haciendo luz. Está disipando la oscuridad en su trabajo. Una madre que ora por su familia está disipando la oscuridad en su familia. Un hombre que da testimonio a sus hijos está disipando la oscuridad en sus hijos. Tenemos una responsabilidad con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y como siempre he dicho, somos un terreno. Y Satanás no nos puede tocar a menos que nosotros le demos entrada. A menos que le demos la autoridad.
con nuestro comportamiento. Un esposo y una esposa que oran juntos bendicen su familia, bendicen su matrimonio, su relación. Una iglesia que ora junta bendice la comunidad, disipando toda oscuridad que se haya presentado en este lugar. Bendice el lugar y bendice a toda su gente. Una madre y un padre tienen la responsabilidad de cambiar al mundo. Porque si tan siquiera pudieras bendecir con tu oración a un hijo tuyo, estarás extendiendo el reino de los cielos más allá de tu vida. Un joven que no se avergüenza del evangelio en su universidad está brillando, y brilla por su comportamiento. Dios nos llama a ser personas que influyan. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Tenemos una identidad, una relación con Dios, o simplemente una religión aprendida? Pero ¿cómo se traduce el llamado a ser sal y luz en nuestra vida real? El llamado de Jesús no es para vivir una fe dominguera o escondida, sino una fe práctica, encarnada en nuestro corazón, transformando realidades, cambiar nuestra vida de verdad. Ser sal y luz significa que nuestra vida tiene que dejar una huella donde quiera que pisemos, donde estemos, donde atravesemos, donde lleguemos. No se trata de vivir con perfección, porque no lo somos, sino con una verdadera intención y propósito de ser hijos de Dios. El miedo a la no aceptación nos hace imitar a los hijos de oscuridad. Muchos hijos de nosotros, para ser aceptados en los círculos sociales, tienen que hacer a veces cosas que no deben hacer. Y a veces no nos damos cuenta. Las características de una persona con la sal y con la luz de Jesús están descritas en las bienaventuranzas y se conectan con el propósito de Dios cuando ejercemos la sal y la luz en nuestras vidas. Y este es el tiempo, familia. Ese es el tiempo que nosotros debemos impactar a nuestra sociedad, a nuestra familia. Cuando elegimos perdonar en vez de guardar rencor. Cuando elegimos recibir un abrazo que resistirlo. Cuando sembramos palabras de bendición y no de crítica o de murmuración. Cuando los hijos nos ven a nosotros como padres orando juntos, sirviéndole al Señor. Cuando ven el buen ejemplo en nosotros, nos comienzan a respetar como antorchas encendidas. Cuando en una familia, en un hogar se abre la Biblia, se cierran las puertas que contaminan el alma. Cuando en una familia se abre la Biblia, no hay forma de que entre el enemigo a disipar la verdad, a quitar la verdad. Porque la oscuridad necesita apagar la luz para que ella se haga presente. La sal preserva la unidad de espíritu. La luz revela el amor de Cristo en lo íntimo de nuestro hogar. En el trabajo y en nuestra universidad o en nuestra escuela, ahí es donde más necesitamos brillar sin avergonzarnos. Si todos murmuran, tú decides no participar. Si todos hacen trampa, tú caminas en integridad.
Si hay ambiente de depresión, tú llevas paz y esperanza. No te prestes a la oscuridad. Vive en la luz de Cristo. Porque si hay oscuridad, tú debes ser el testimonio que aparte la oscuridad. Tú debes ser esa luz que trabaja con excelencia, con ética, con compasión. Tu actitud puede ser el único mensaje bíblico, el único evangelio visible que alguien pueda recibir. Tu comportamiento evangeliza. En la iglesia, la luz no es brillar más que otros, sino reflejar a Cristo con humildad. Sirve en tu iglesia sin esperar nada a cambio. Sé fiel en lo pequeño, constante en la oración, generoso para dar. Esta iglesia me consta que es una iglesia generosa, que sirve. Yo te pido ahora que decidamos ser sal y luz. Que revisemos la bienaventuranza como aquellas características propias que debemos tener cada uno de nosotros. Somos la influencia de esta sociedad perdida, de este mundo quebrado, dolido, polarizado, hasta frágil y delicado. Eres influencia cuando no te involucras en ser parte de una mentira. Cuando no te involucras en una rebelión, sea activa o pasiva. Al contrario, levantas tu voz como sal y como luz. Cuando sigues ayudando al necesitado sin esperar nada a cambio. Cuando decides vivir con compasión en vez de indiferencia con tu prójimo o tu hermano. Cuando caprichosamente no te dan la razón y te levantas con argumentos para justificar con algunas posibles verdades una gran mentira. Somos un hospital de almas que necesita ser restaurado. Y necesitamos hombres y mujeres, discípulos de Dios, que levanten su lámpara y alumbren durante la noche. Ser sal es conservar la verdad en un mundo que se diluye. Nos estamos diluyendo, hermanos. Ser luz es manifestar el carácter de Cristo en nuestras propias vidas. La pregunta clave, y vamos cerrando, pastor: ¿estoy siendo luz? ¿Estoy iluminando o escondiendo mi luz? Imagina que el mundo es un refrigerador. Dale un codazo al que está al lado, no te duermas, que viene lo mejor. Estamos cerrando ya. Dice, imagina que el mundo es como un refrigerador. Una refri rota, pero llena de alimentos en descomposición. Todo se corrompe. El mundo necesita de tu sal. Ahora imagina la iglesia como un bloque, como hielo, como una bolsa de pura sal pura dentro de ese refrigerador. Sin duda alguna, evitará que el mundo se siga corrompiendo. Y así está el mundo hoy. Está confundido, sin rumbo, lleno de injusticia, de odio. Está lleno de oscuridad. Y una oscuridad espiritual que solo tú puedes cambiar.
Y Dios te ha colocado en esta iglesia. Dios te ha colocado en tu familia para que seas sal y para que seas luz. Para que seas sal de la tierra y para que seas luz del mundo. Pero si la iglesia pierde su sabor, se acomoda, se calla, se apaga, ¿quién entonces preservará la verdad? ¿Quién iluminará este mundo oscuro? Jesús te está recordando que tú tienes una identidad en Él y tienes una misión. Si tú eres el bienaventurado de esas bienaventuranzas, tú eres la sal y la luz que necesita este mundo, que necesita tu familia. ¿Y sabes una cosa? No podemos fallar a esto. Satanás querrá tapar tus oídos, darte sueño, para que no escuches esta verdad. El mundo no necesita activos. Fallar en esto es fallar al propósito. Mucha gente piensa que el propósito, vine a hacer esto, vine a adorar a Dios, vine a cantar, vine a componer, vine a escribir, pero la verdadera razón es que vinimos a ser sal y luz. Y no importa en el ámbito donde Dios te haya puesto. Si sientes que te has venido apagando o te has venido desvaneciendo, este es un buen momento para renovar tu compromiso con Dios. ¿Qué estás haciendo con tu lengua? ¿Qué estás haciendo con tu pensamiento? ¿Quieres volver a ser una sal que conserva y que da vida? ¿Quieres volver a ser esa luz que guía a otros a Cristo? Yo quiero que cierres tus ojos en este momento, que podamos orar por ti. Te invito a cerrar tus ojos y que ahí donde tú estás puedes hablar con Dios.